Queridos amigos, dear friends, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para la que solo tienen que elegir el idioma para el que quiere traducción en la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas. Please remember that simultaneous translation, Spanish, English, Spanish, is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. Cabe decir que tenemos muchos It's inscritos worthwhile saying that y otros países de habla inglesa y por eso tenemos interpretación hoy día, aparte de tener al señor King como invitado. Muy buenos días y gracias por sumarse a este webinar de la Fundación Chilena del Pacífico, en la que nos referiremos a los prospectos para la creación y to the consolidación prospects for the creation and consolidation of del hidrógeno verde en nuestro país, tema que hemos abordado en años recientes, pero cuya importancia y valor para Chile aumentan exponencialmente con cada nuevo desarrollo del que tomamos conocimiento. Se trata además de la primera actividad sobre hidrógeno verde que realizamos durante el actual gobierno, encabezado por el presidente Boric, y es por esta última razón que nos honra hoy con su participación el señor ministro de Energía, Diego Pardo, a quien en breve se sumará a nuestro webinar y pasaremos a presentar formalmente también. Consideramos que la multiplicidad de iniciativas, tanto aquellas impulsadas por el sector público como las que lideran representantes del mundo privado, todas en su conjunto encaminadas a dar forma a una hoja de ruta que facilite la emergencia y consolidación de una industria de hidrógeno verde, ameritan un encuentro como el de hoy. Saludamos, por ejemplo, el recientemente anunciado Fondo para el Desarrollo del Hidrógeno Verde y sus derivados, iniciativa de $1.000 millones aportados por la comunidad internacional, la Unión Europea y organismos internacionales y el Estado chileno a través de CORFLO. En línea con nuestra misión de apoyar y promover la proyección del país en la estratégica cuenca del Pacífico, ojalá de la mano de esfuerzos público-privados, hemos querido incorporar la experiencia de países del Asia-Pacífico, en particular de la República de Corea, countries, particularly that of the Republic of Korea, which is internationally recognized del Asia-Pacífico en su conjunto. Esto con el ánimo de conocer realidades y procesos que pueden contribuir en nuestras decisiones para avanzar en una ruta del hidrógeno verde y en general de las hydrogen route and in general the goals of decarbonization and sustainability. metas. Hecha esta introducción, paso a presentar a nuestro panel de verdadero lujo y le doy la bienvenida también al ministro. Supongo que es usted, ministro, que está ahí, sí. Ahí le están haciendo zoom. Muy buenos días. Lo voy a presentar, llegó justo a tiempo. Diego Pardo es el ministro de Energía de Chile. Fue profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y hasta su nombramiento como ministro se desempeñaba como jefe de la unidad de seguimiento de presidencia del gobierno del presidente Boric. Entre octubre del 2019 y junio del 2021 fue presidente ejecutivo del Centro de Estudios Espacio Público. Su principal área de investigación es el análisis económico del derecho, especialmente en temas de diseño institucional, razonamiento judicial y regulación económica y energética. Durante los años 2017 y 2018 recibió el premio Edgardo Buscaglia a la mejor investigación empírica por la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía, ALACDE. También ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo en materias de regulación de infraestructura. Ahí voy a pedirle a su asesor y ministro que le acerquen el micrófono, no sé si lo tiene cerca para escucharlo muy bien cuando pueda tomar la palabra. Parece que está ahí. Tenemos cerca, está aquí cerca el micrófono. Perfecto, gracias. Paso a presentar ahora a Manuel Heredia, quien es investigador senior del Centro de Investigación Energética del Asia-Pacífico, APERC, con sede en Tokio, Japón. APERC es una prestigiosa institución dedicada a promover la investigación y el análisis energético y que cumple un papel fundamental de soporte técnico al grupo de trabajo de energía del Foro de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, conocida como APEC. Con anterioridad, se desempeñó como especialista en planificación energética y energías renovables en el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Sus contribuciones incluyen diversos proyectos de energías renovables y de eficiencia energética. Y paso a presentar ahora a Yong-Kyu Kim, quien es el director del Instituto Hanyang para la Energía y el Medio Ambiente, que incorpora el Centro para la Gobernanza y Seguridad Energética de la Universidad Hanyang en la República de Corea. En esa casa de estudios
también es el decano de la Escuela de Estudios Internacionales y de la Escuela de Graduados en Estudios Internacionales. El doctor Kim es uno de los expertos más connotados de su país en asuntos relacionados con el desarrollo de las energías renovables y el hidrógeno verde. Su experiencia también incluye posiciones académicas en Estados Unidos. Ha sido reconocido con el Ministry of Education Award for Excellence in Research de su país. También es autor de una larguísima lista de publicaciones y reportes de investigación que incorporan los eventos y desarrollos en torno a la energía y recursos energéticos en contextos geopolíticos, entre otros temas. Agradecemos el apoyo que nos ha brindado la Embajada de la República de Corea para contar con el doctor Kim esta mañana, lo cual es un honor tenerlo con nosotros. Entonces le voy a ceder la palabra ahora al ministro Pardo, y les recuerdo que después de las presentaciones tendremos un rato, un periodo, hasta las 10:15 en punto, que el ministro tiene que retirarse, para responder preguntas y comentarios de la audiencia. Los invitamos a, mientras que van escuchando las presentaciones, pueden ir haciendo preguntas, ya sea abajo en las preguntas y respuestas o en el chat de este webinar. Muchas gracias, y ministro, usted tiene la palabra y bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por invitarme y perdón por llegar unos minutos tarde. La idea de hoy es repasar un poco cuál es nuestra aproximación, la visión internacional de nuestra estrategia de hidrógeno verde, tanto el hidrógeno y en general la energía eran generalmente vistas como problemas más bien domésticos. Incluso cuando uno evalúa lo que ocurría en el caso de los combustibles líquidos como el petróleo, donde había un poquito más de internacionalismo, de mirada internacional, era seguramente primero un problema de interés doméstico, y posteriormente había un análisis sobre eso, un análisis internacional. El hidrógeno verde y en general la energía ha pasado a ser un tema crecientemente visto desde la perspectiva desde la perspectiva internacional, y yo diría que la razón principal de ello es que en Chile 3/4 de las reducciones The reductions in este sector, si queremos llegar a la carbono neutralidad en 2050, y algo similar ocurre en el resto del mundo. La energía es responsable de gran parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, y el calentamiento global es precisamente un tema global. Por lo tanto, digamos, esa particularidad ha llevado a que la energía sea también un tema global, y así también el hidrógeno verde. ¿Cuál es nuestra situación actual? Cuando uno mira el panorama internacional, Chile tiene dos grandes ventajas comparativas a la hora de generar combustibles limpios, y en particular el hidrógeno verde. Si quieren podemos hablar un poco de en qué consiste el hidrógeno verde, pero decidí, digamos, ir directamente a la materia para, digamos, no perder demasiado tiempo en contexto. Pero esencialmente el hidrógeno verde es un combustible limpio, un combustible que se transforma a su vez en un producto líquido, equivalente a los combustibles líquidos limpios, que no genera emisiones de gases de efecto invernadero en su producción, y en el caso de su uso puede llegar a generar emisiones, pero que es el caso de los combustibles sintéticos o e-fuels, se produce durante su uso emisiones de gases de efecto invernadero, pero esas a su vez habían sido secuestradas o habían sido capturadas durante el proceso de fabricación, de tal manera que es carbono neutral, ¿sí? Entonces, lo esencial
lo que pinta de verde el hidrógeno finalmente es el uso de energías limpias en su proceso productivo, el uso de electricidad limpia en su proceso productivo. El hidrógeno se produce separando las moléculas del agua y eso consume muchísima electricidad, muchísima energía, y esa electricidad si proviene de, digamos, de fuentes de generación que no generan emisiones, típicamente el sol y el viento, se considera que el hidrógeno es verde. Chile tiene dos grandes ventajas comparativas pensando en este mercado. La primera de ellas tiene que ver con sus recursos naturales. El desierto de Atacama es el lugar del mundo donde hay mayor radiación solar, tanto en intensidad como en disponibilidad. El desierto de Atacama es un desierto muy extenso y en todas, digamos, las regiones del desierto de Atacama hay muchos días de sol al año y la radiación es muy intensa. Entonces, digamos, la productividad asociada a la generación solar en el desierto de Atacama es muy alta. Algo similar ocurre en el sur de Chile con los vientos patagónicos. La Patagonia es el lugar del mundo donde hay mayor potencia y frecuencia del viento, o sea, y frecuencia más estable del viento dentro de la tierra, digamos, onshore. Hay productividades equivalentes, pero fuera, costa afuera, digamos, offshore, que, digamos, es significativamente más cara de instalar. Tanto en Magallanes como en el desierto de Atacama tenemos esta fortaleza de nuestros recursos naturales que nos dan nuestra primera ventaja en el marco del hidrógeno. Y la segunda tiene que ver con el compromiso institucional con el cambio climático. Chile es un país que ha tomado un compromiso institucional muy claro con el cambio climático. Eso se refleja, por cierto, en la ley marco del cambio climático y en un conjunto de políticas que reflejan esta intención de generar una política de Estado, ¿sí?, que establezca reglas claras y le entregue estabilidad para que la industria sea desarrollada sobre la base de capitales privados. Esa es, de alguna manera, la apuesta institucional de nuestro país, y ese compromiso institucional es también que es un compromiso institucional que además lleva muchos años, es algo que diferencia o que le entrega una ventaja comparativa importante a nuestro país. Esta segunda ventaja, este compromiso institucional con el cambio climático, en el caso del hidrógeno verde, se manifiesta en tres instrumentos sucesivos, ¿sí? Hay una política energética nacional, la primera de ellas es adoptada en 2015, en 2022 se actualiza. Aquí esta política energética nacional es un proceso participativo que lo que hace es tratar de construir una nueva identidad productiva para Chile. Si uno busca dónde está la génesis de ese entendimiento que hizo nuestro país de que la energía en realidad era parte de nuestra identidad productiva, no era simplemente un asunto doméstico, no era simplemente algo que teníamos, no era simplemente digamos, un input del proceso productivo, sino que podía transformarse en parte de la identidad productiva nacional. La génesis de eso está en la política nacional, primera de 2015 y después de 2022. Esta política energética nacional, uno de sus componentes que identifica es el hidrógeno verde y sus derivados, ¿sí? Entonces, el hidrógeno verde y sus derivados juegan un papel muy importante en la política energética nacional, tanto desde una perspectiva cuantitativa como desde una perspectiva cualitativa. Desde una perspectiva cuantitativa,
uno puede, estos 3/4 que yo les decía, que 75% o 3/4 que responden al sector de energía en la reducción de gases de efecto invernadero, uno puede dividirlo a su vez en 3 grupos, digamos, de 1/4 cada uno. Entonces, 1/4 es efectivamente la descarbonización del sistema eléctrico, otro cuarto tiene que ver con movilidad y otro cuarto tiene que ver con industrias de difícil abatimiento. En cada uno de ellos el hidrógeno cumple una función, ¿sí? El hidrógeno es una forma de almacenamiento que eventualmente puede permitir reconvertir centrales térmicas. En el caso de la movilidad tiene ventaja en el transporte de carga y en el transporte de larga distancia, y en la descarbonización de industrias de difícil abatimiento juega un rol clave, específicamente en aquellas industrias donde se necesitan altas temperaturas durante el proceso productivo, como digamos el acero. En cada uno de esos espacios el hidrógeno cumple una función y por lo tanto surge esta estrategia nacional de hidrógeno verde. Esta estrategia nacional de hidrógeno verde esencialmente lo que hace es poner metas país, ¿sí? Pone unas metas país, unas al 2025 y otras al 2030. Las del 2025 son relativamente conocidas, que 55200, 5 billones de dólares en inversiones, o sea, en levantamiento de capital para inversiones en hidrógeno verde, digamos, con foco en el sector privado, 5 gigawatts de capacidad de electrólisis en desarrollo para el 2025 y 200 toneladas de producción en al menos los 2 polos de hidrógeno verde que se identifican, el desierto de Atacama y Magallanes y la Patagonia. Al 2030, digamos, se dobla la apuesta en cada una de estas dimensiones. Si se fijan, esto es una estrategia nacional cuyo característica es que está muy enfocada al output productivo, digamos, el resultado del proceso productivo, esencialmente capacidad de electrólisis y producción, ¿sí? Muy enfocada al output productivo y fue realizada por el gobierno anterior. Nosotros recibimos esta estrategia y la decisión que tomamos, esta es una política de Estado, por lo tanto era importante mantener esta estrategia nacional, esa fue una primera señal que dimos, pero también era importante mover esta estrategia, una estrategia que se enfoca en los outputs productivos, es una estrategia razonable cuando uno está tratando de levantar capital y llamar la atención de inversionistas, ¿cierto? Porque de alguna manera el output productivo es lo que finalmente paga el costo de capital, ¿cierto? Entonces, cuando uno está en esta parte de la estrategia de llamar la atención internacional, buscar socios, generar atención de inversionistas, es natural centrarse en el output productivo, pero cuando uno piensa en desplegar estas infraestructuras en el territorio, entonces la conversación tiene que ser un poco distinta, no es solamente output productivo, también es por un lado, input productivo, esencialmente mano de obra, qué tipo de trabajo se van a crear, dónde se van a crear, qué tipo de, digamos, capital humano necesitamos fomentar, qué tipo de despliegue del Estado se necesita para que la demanda de trabajo calificado industrial sea a su vez razonablemente satisfecha dentro del mercado local. Entonces esa es una conversación, si quieren, de trabajos industriales que no estaba abordada en la estrategia nacional inicial y que forma parte del plan de acción que empezamos este año. La segunda tiene que ver con infraestructura, digamos, la infraestructura, digamos, estos activos físicos y fijos que se emplazan para la producción. Implican un desgaste de los territorios donde se instalan. Por lo tanto, hay una conversación importante que tiene que ver cómo reusamos la infraestructura existente para minimizar el impacto en biodiversidad.
En todas partes del mundo es conocido que se enfrenta a una triple crisis, ¿no? Uno de estos componentes efectivamente es el calentamiento global, pero otro es la amenaza a la biodiversidad. Entonces, ¿cómo conciliamos las dos cosas en el despliegue de esa infraestructura? Para eso la reutilización de infraestructura existente es muy importante, el uso de infraestructura compartida por los distintos actores privados. Chile hace una apuesta por movilizar inversión privada. Eso tiene un costo, ¿cierto? Eso trae aparejado un problema, por así decirlo, que es la dificultad de coordinar actores privados. Y para ello tratamos de visibilizar este desafío de infraestructura. Y finalmente el tercer tópico, que también era importante abordar junto con trabajos industriales, junto con infraestructura, es los estándares ambientales, los indicadores de desempeño ambiental de nuestras políticas, y eso también forma parte del plan de acción. Entonces, si se fijan, tenemos estos tres instrumentos, uno detrás del otro, cada uno compatible con el anterior, que van construyendo una política de Estado que va moviendo desde lo general a lo particular y tratando de acompañar el desarrollo privado en esta industria. Si seguimos. ¿Cómo se materializa esto? Bueno, esto se materializa en parte con un comité estratégico. Este comité estratégico lo que busca es que esta estabilidad se materialice en dos dimensiones. Por un lado, en una estabilidad temporal. Si se fijan, dentro de la composición de este comité estratégico hay una expresidenta, Michelle Bachelet, y también hay dos ministros de gobiernos anteriores, entre ellos el exministro de Energía, responsable de la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, forma parte de este comité, y también un exministro de Obras Públicas del gobierno anterior, y también hay personas identificadas con centros de pensamiento de la oposición política. Entonces, la idea es generar un acuerdo que sea estable en el tiempo, digamos, una visión, un relato que sea estable en el tiempo, de tal manera de que si hay cambios de gobierno, esta política se mantenga. Y por otro lado, decidimos también involucrar a los gobernadores regionales, porque la idea es que esto también sea estable en las distintas capas de la administración pública. Muchas veces las políticas públicas se estancan en que, digamos, hay muchos cambios entre el nivel nacional y el nivel subnacional y el nivel municipal. La idea de esta política es que, digamos, tenga esa característica de estabilidad también en los distintos lugares donde se despliega. Siguiente. Hasta ahora, ¿qué es lo que hemos hecho con el comité estratégico? Hemos abordado dos tópicos. Esto es un trabajo en progreso, todavía quedan 3 sesiones antes de llevar a consulta pública el plan, y después van a haber algunas sesiones también, y son sesiones temáticas donde hemos abordado distintas dimensiones. La primera dimensión que abordamos fue la dimensión de sustentabilidad, donde conseguimos concordar una visión que se sostiene en estos 4 puntos que están ahí. Tenemos una ventana de oportunidad que es única y hay que aprovecharla. Window of opportunity, and we need to... Y si aprovechamos esa ventana de oportunidad, podemos tener un pilar para complejizar nuestra economía y generar un cambio positivo en esas comunidades. Pero es importante que haya altos estándares ambientales que eviten que el desarrollo del hidrógeno verde se transforme en una carrera hacia el fondo, digamos, entre distintos países que flexibilicen o empeoren sus estándares ambientales, y por lo tanto, digamos, el combate a las emisiones erosione, digamos, la protección de la biodiversidad. Y es muy importante que esto ocurra en distintas velocidades. Entendemos que los estándares van a demorar tiempo en construirse, por lo tanto, en el tiempo intermedio, con los proyectos que existen, es importante abrir un espacio de diálogo que permita que esto se despliegue de manera armónica con las expectativas de las comunidades locales.
El segundo tema que abordamos fue la dimensión internacional y los pilares de esta conversación están puestos ahí también: apertura internacional y diversificación. Esto tiene que ver no solamente con lo que fue como la estrategia tradicional de nuestro país de buscar socios comerciales en todas partes del mundo y fortalecer esta red de comercio internacional muy adecuada para un país pequeño, pero también tiene que ver con buscar mayor resiliencia frente a un futuro que es incierto, y también tiene que ver con un entendimiento de la soberanía nacional, donde digamos, los intereses nacionales se protegen de mejor manera si tenemos distintas aproximaciones tecnológicas y distintas aproximaciones financieras en nuestro país, empujando una industria tan importante como esta. Si un solo país o una sola aproximación tecnológica domina esta industria, nosotros entendemos que eso es un factor de fragilidad, y en eso hubo consenso dentro de nuestro comité. Finalmente, también la idea de que podemos utilizar las relaciones internacionales como una manera de promover la transferencia tecnológica y promover la innovación, generar corredores verdes de comercio internacional y utilizar la certificación no solamente como una manera de certificar el proceso productivo. Chile está muy avanzado en la certificación de sus procesos productivos, de certificar los electrones verdes, certificar las moléculas de carbono que se capturan, pero también es importante que esta certificación refleje estándares de sostenibilidad, de tal manera de que nos tomemos en serio esta idea de que la triple crisis planetaria que enfrentamos sea abordada de manera sistémica. Adelante. Respecto de lo primero, bueno, aquí tienen una lista, digamos, de lo que es nuestra red de tratados de libre comercio, con, digamos, prácticamente el 80-90% del Producto Interno Bruto mundial, o sea, el Producto Interno Bruto planetario, por así decirlo. Y a eso se ha ido acompañando con memorándum de entendimiento, tanto con actores claves privados como los puertos, los puertos más importantes de tanto de Asia como de Europa, como también con gobiernos a los cuales nos hemos ido acercando, porque de alguna manera son los principales, los early movers en este mercado. Si seguimos adelante, en el tema que tiene que ver tanto con nuestra aproximación sobre cómo dar los primeros pasos de la industria y cómo empujar la reutilización de infraestructura. La Empresa Nacional del Petróleo Estatal juega un rol muy clave, especialmente en la zona de Magallanes, donde ENAP tiene infraestructura con capacidad ociosa que puede ser reutilizada, minimizando el impacto en el territorio y facilitando el despliegue de la infraestructura. Y mientras otros países han buscado más bien una aproximación de entregar subsidios directos a la producción, nosotros creemos que la entrega de subsidios directos a un producto de exportación es inconsistente con las reglas internacionales del comercio internacional, y es importante que incluso las reglas iniciales de este mercado, incluso las políticas iniciales de este mercado, sean consistentes con el largo plazo. No nos saca nada con entregar un estímulo en los primeros 5 años de una industria que se tiene que desplegar en 20. Entonces es importante que esta estabilidad que buscamos reflejarla a nivel institucional también se materialice en nuestras políticas, y por lo tanto nosotros la apuesta que hemos hecho es construir un facility financiero que mediante otros instrumentos de aseguramiento, de garantía y crediticios
permita que esta industria cierre, digamos, sus diferencias financieras y pueda desplegarse. Ahí están algunas de las políticas, este facility, hay tasas de desarrollo de inversión, un fondo de créditos tributarios. Estamos facilitando el uso de terrenos fiscales en el norte especialmente y facilitando el uso de infraestructura de la empresa petrolera nacional también, eso especialmente en Magallanes. Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos en los que estamos trabajando hoy en día en el ámbito internacional? Primero, promover esta certificación con estándares de sostenibilidad, no solamente enfocada en temas productivos, sino también en temas de sostenibilidad. Nosotros estamos generando los indicadores de sostenibilidad de nuestro propio plan interno y el siguiente desafío es incorporarlo también dentro de la certificación como una manera de mostrarle al mundo que el hidrógeno verde chileno no solamente es verde en términos de su productividad, sino también en términos de cuidado de la diversidad, de la biodiversidad y de relacionamiento comunitario. Y tenemos un desafío importante, somos conscientes de aquello en términos de permisos. Por cierto, hay reformas estructurales funcionando en esta materia para limitar el número de permisos, para racionalizar el desgaste de la burocracia, de lo que supone desarrollar un proyecto. Pero entendemos que el diseño, nuestro diseño participativo y con involucramiento de las autoridades regionales es algo que va a facilitar también digamos, en el mediano plazo que, digamos, todas estas modificaciones a los regímenes de permiso sean también positivas. Creo que eso es lo que teníamos para hoy. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Muchas gracias, ministro. Muy interesante lo que nos ha compartido. Saber de esta política de Estado, lo más relevante, definitivamente, que hayan podido conformar este comité estratégico que refleja este sentido de Estado y esta estrategia más enfocada al output productivo. Tenemos muchas preguntas, ministro. Vamos a pasar inmediatamente a Manuel y después al doctor Kim, por favor, para que no se nos vaya a ir, porque de verdad que tenemos el chat lleno de preguntas para usted, así que vamos a pasar inmediatamente a Manuel. Manuel, tienes la palabra, por favor. Ok, ¿me pueden escuchar? Perfecto, sí, te escuchamos perfecto. Ok, un momentito. Primero que todo, quiero agradecer por la invitación y por compartir el panel con el ministro Pardo y con el profesor Kim. Mi nombre es Manuel Heredia y como fue mencionado anteriormente, soy investigador senior del Centro de Investigación de la Energía del Asia-Pacífico. Voy a tratar que la presentación sea breve y quiero enfocar fundamentalmente en los avances, un poco la expectativa que nosotros desde la PER, que analizamos las 21 economías miembros del Asia-Pacífico, cómo nosotros estamos viendo que podría ser el desarrollo del hidrógeno y sobre todo el rol del hidrógeno verde. ¿Por qué estudiar el APEC es importante? Porque el APEC representa aproximadamente el 60%, no solamente de la economía mundial, sino también del consumo de energía. Y el APEC tiene a los dos principales productores o consumidores de hidrógeno, que sería China y Estados Unidos. Al mismo tiempo, el APEC tiene este liderazgo de tener también los pioneros en el desarrollo y elaboración de estrategias referentes a la visión de la creación de una economía del hidrógeno. Por ejemplo, Japón en el 2017 fue la primera economía que entregó una estrategia entera sobre el hidrógeno. Y adicionalmente a ello, las economías de la PEC
tienen dos cosas que son muy fundamentales hacia el futuro, sobre todo cuando hablamos de descarbonización, es que tienen abundantes recursos energéticos de bajo carbono. Podemos comentar, obviamente, Chile, que tiene abundante energías renovables. Tenemos el caso de Canadá o Rusia con gas natural. Entonces, el rol de la PEC ha sido y seguirá siendo muy relevante en el desarrollo de una economía del hidrógeno. Actualmente, esto es importante, a veces cuando discutimos sobre el hidrógeno pensamos que estamos hablando sobre un elemento nuevo, pero en la realidad es que nosotros, digamos, el planeta produce grandes cantidades de hidrógeno, alrededor de 94, probablemente actualmente más cerca de los 100 millones de toneladas al año. Lamentablemente la mayoría de ese hidrógeno, casi todo, es producido a través de procesos altamente contaminantes. Y lo tenemos que producir este hidrógeno porque lo necesitamos para crear o generar fertilizantes, amoníaco para fertilizantes y para otras actividades dentro de por ejemplo, la refinación de petróleo. Entonces, actualmente existe una gran producción de hidrógeno y es altamente contaminante, representa alrededor del 2%, 2.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global. Entonces, hay un problema, un plan de descarbonización o un plan de descarbonización de la economía mundial va a requerir, obviamente, atacar este problema. Realmente la producción de hidrógeno a través de métodos, digamos, nuevos, más limpios, es muy pequeña, es probablemente menos del 1%. Y adicionalmente a ello, también, como he mencionado anteriormente, la mayoría, casi todo el hidrógeno es producido en estas, como le dije, la producción de amoníaco y en el uso dentro de las refinerías y que yo a veces llamo usos convencionales del hidrógeno. El uso nuevo del hidrógeno es realmente muy marginal, es muy pequeño comparado con la gran producción actual de hidrógeno. Entonces, aquí es un poco donde quiero entrar a la idea del futuro. Cuando hablamos sobre el hidrógeno para vehículos, cuando hablamos del hidrógeno probablemente en el sector de generación eléctrica. Lo que estamos hablando son usos nuevos. Nosotros, dentro de la PERC, hemos hecho algunos estudios prospectivos donde hemos tratado de ver más o menos lo que podría ser una potencial demanda. Obviamente existen diferentes estudios de diferentes instituciones y en nuestro caso lo que tratamos de ver era dentro de una visión integral, ¿no?, de los diferentes energéticos, cuál podría ser un potencial camino del hidrógeno dentro de la matriz energética de la PEC en su conjunto. Y nosotros hemos visto, por ejemplo, en este estudio que nosotros llamamos el Outlook de la demanda y el suministro de energía de la PEC, que para el 2030 aproximadamente tendríamos alrededor de aproximadamente casi 9 millones de toneladas de hidrógeno de demanda. Pero ese 9 millones se refiere a la demanda de nuevas aplicaciones, es decir, para vehículos de combustible, utilizado en la industria y no necesariamente al uso tradicional o lo que llamamos el uso no energético del hidrógeno. Y para el 2050 esta demanda de hidrógeno aumentaría a 74 millones de toneladas. La otra cuestión que a nosotros nos salió muy importante en nuestro estudio era de que inicialmente veíamos que el hidrógeno, por cuestiones de costo, el hidrógeno que inicialmente ocupaba la mayor o satisfacía la mayor demanda era hidrógeno azul al 2030, pero a partir de ahí, por ya las ventajas del costo, porque asumíamos que había una reducción en ello,
A partir de 2030, mitad de la década del 30, el 40, el hidrógeno verde iba a aumentar su participación y se convertiría en el tipo de hidrógeno dominante en esta visión al 2050. Esto, en este trabajo, nosotros vimos que la demanda o la producción de hidrógeno a través de la electrólisis, es decir, si usábamos la electricidad de energías renovables, equivaldría a más o menos 1 millón de toneladas de hidrógeno, sería hidrógeno verde al 2030, y 55 millones de toneladas de hidrógeno en el 2050, de potencialmente hidrógeno verde. Otra vez solamente quiero recalcar que me estoy refiriendo a demanda de aplicaciones nuevas de hidrógeno, ¿no? ¿Qué es lo que ha estado sucediendo en los últimos tiempos? Y esto es importante. Casi todas las economías de APEC, como dije anteriormente, hidrógeno es un tema muy importante en APEC y hemos tenido líderes y pioneros, entre los cuales Chile es uno de ellos. Pero actualmente ya hay muchas economías que han lanzado algún tipo de estrategia o visión y estamos haciendo actualmente un reporte donde vamos a tratar de resumir esta revisión de políticas y visiones. Pero yo lo que quería puntualizar en este momento es que se puede ver prácticamente como, en este caso yo lo he separado en 3 categorías. Hay una visión en donde la exportación juega un rol importante en estos planes. Ahí considero, por ejemplo, la visión chilena con su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, pero también tenemos, por ejemplo, en el caso de Rusia, que desarrollaba una visión que se llamaba Hoja de Ruta para el Desarrollo del Hidrógeno hasta el 2024, donde también se veía muy claramente esta visión, en ese caso, en el caso ruso, de utilizar hidrógeno azul, ¿no? Para exportación. Australia también aprovechando sus vastos recursos naturales. En el otro lado tenemos también otras economías que tienen un énfasis muy fuerte en lo que es la descarbonización en sí de la economía interna. En ese caso tenemos el caso de Japón, Corea, China, Taipei chino, Singapur, en donde vemos si el rol de hidrógeno ya no solamente desde el punto de vista de producción, sino sobre todo del consumo interno. Ahí vemos metas con respecto al número de vehículos que funcionan con hidrógeno, vemos porcentajes de participación del hidrógeno dentro de la matriz de generación eléctrica o posiblemente la mezcla de hidrógeno con suministro de gas natural. Y después tenemos este grupo muy importante, obviamente, de las grandes economías de la PEC, Estados Unidos Popular y la República Popular China, donde vemos una visión mucho más estratégica. Creo que ahí hay una especie de incorporación de efectos de seguridad energética y donde obviamente por su mismo tamaño tienen una visión mucho más, digamos, tener suficiencia de ellos mismos, de producir suficiente como para poder satisfacer su propia demanda y desarrollar también muchas nuevas tecnologías. Entonces, aquí lo principal es que cada economía, digamos, dentro de la PEC, dependiendo de sus características, va afinando estas estrategias de acuerdo a sus características propias. Y hay otras economías, por ejemplo, que si bien no han lanzado la estrategia o algún documento oficial, están en pleno desarrollo y yo prácticamente podría decir que todas las economías de la PEC, si no tienen actualmente una estrategia, están por lanzar una. Y aquí es un poco con lo que quiero terminar es, ok, tenemos una visión, las economías miembros de la PEC están preparándose a través de estrategias. Exactamente qué está sucediendo en este momento. Bueno, de los muchos anuncios que nosotros estamos viendo, actualmente probablemente alrededor del 10% de esos proyectos están, digamos, lo que yo considero una etapa madura donde hay una decisión ya final de inversión o están bajo construcción.
Entonces, no todos estos grandes anuncios que nosotros a veces escuchamos han llegado a ese nivel de madurez. La mayoría están, digamos, en estudios. Muchos de los proyectos que están ya desarrollándose han sido desarrollados con ya una demanda específica en mente. Están más o menos, se han desarrollado ya con un proyecto de consumo inmediato. Y aquí quiero enfatizar o resaltar algo, es que a veces las empresas de petróleo, de petróleo de algunas economías han jugado o juegan un rol muy importante. Y ahí menciono como ejemplo Sinopec, es una empresa de petróleo china y que está desarrollando importantes proyectos de hidrógeno verde en China. Entonces aquí es muy importante este rol que juega, pero donde este hidrógeno verde va a ser utilizado directamente en las refinerías. Entonces, en ese caso, digamos, no sería realmente un proyecto con visión de distribuir hidrógeno para vehículos, sino para ya un uso específico. Del otro lado, que también quería puntualizar es que si bien hay grandes inversiones en lo que es la producción, todavía parece que hay una brecha que se tiene que cerrar con respecto a la facilitación, a la distribución y en la promoción de la demanda, lo cual es importante también cerrar en los próximos tiempos para facilitar el crecimiento de la demanda y generar las señales respectivas para probablemente concretarse los trabajos. Y actualmente, solamente al 2030, podemos decir de que si todos los proyectos que se han anunciado se fueran a concretar al 2030, deberíamos tener suficiente hidrógeno como para satisfacer lo que era lo que nosotros habíamos proyectado el 2030. Pero eso implica también algo bastante optimista, porque generalmente no todos los proyectos que se anuncian suelen concretarse. Entonces, ahí es lo que quiero indicar es que existe todavía una pequeña brecha para seguir trabajando, para poder probablemente alcanzar cierta visión. Finalmente, y esto es también con lo que quiero terminar, es que si bien al 2030 puede ser algo factible, más allá, al 2050, y si recordamos un poco la gráfica que presenté inicialmente, el crecimiento de la demanda de hidrógeno después de 2030 crece bastante y eso representa un reto que está aún por verse cómo se va a poder satisfacer. Y con esto quisiera terminar mi presentación. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Manuel. Muchas gracias por tu presentación muy interesante. Vamos a ir inmediatamente con el doctor Kim para ver si alcanzamos a tener la sesión de preguntas con el ministro. Doctor Kim, please go ahead. If you can be as brief as possible, but we're very interested in hearing you, definitely. So please go ahead. Thank you. Thank you very much. Muchas gracias por la invitación a esta conferencia tan importante. Tengo una larga experiencia en realizar investigación en el comercio de petróleo y gas, vinculando el Medio Oriente y Asia, Rusia y Asia o Norteamérica con Asia. Tengo experiencia con esto y aquí estoy viendo un nuevo origen de comercio de energía o diálogo de energía transpacífico, quizás una nueva origen de comercio energético en relación a la energía renovable en forma de hidrógeno. Así que probablemente la razón de que me invitaron a hablar en esta conferencia es la importancia de Corea. Corea siempre ha sido muy importante en el mercado mundial de petróleo y gas, y Corea está creciendo en importancia en el comercio internacional de hidrógeno de muchas formas. Quizás la primera razón es por qué Corea se ha vuelto un importante
grupo de interés en el comercio de hidrógeno. La primera razón es que hay una alza en la demanda de hidrógeno, dada la capacidad de producción que tenemos en nuestro país. Energía renovable, hidrógeno, estamos muy limitados en su producción. Sin embargo, la demanda de estos, especialmente verde, todavía utilizamos hidrógeno gris para las celdas de combustibles y los FCTE, pero necesitamos verde, hidrógeno verde. Tenemos que importar hidrógeno verde. Por eso creo que Chile y Corea están vinculados. Así estamos conectados a través del Pacífico. Es muy interesante. Chile y Corea están conectados nuevamente a través del comercio de hidrógeno. Y probablemente la razón de que me invitaron es que estaba en el equipo de investigación comisionado por Capco, que es una empresa de electricidad nacional de Corea que busca el mercado de hidrógeno de Latinoamérica, Chile, Brasil, Perú. Terminamos este estudio y ya está el informe, salió en mayo este año y era un informe de 30 meses y terminó con un viaje. Por lo tanto, viajé a Chile en febrero de este año con el equipo de Capco y me reuní con el ministro Pardo. Así que esta es la razón de por qué Corea nuevamente surge en importancia y se firman memorando de comprensión entre ambos países, seguido por nuestra investigación. Por eso Corea está aquí. Ahora, el estado actual de hidrógeno verde. Hubo algo de discusión de esto. La demanda actual, la cantidad, el presentador anterior ya cubrió esto, 94 millones de toneladas. Para el año 2030, 200 millones de toneladas. Así que claramente es verde, 0.6 millones de toneladas, que va a aumentar 70% al 2030, de acuerdo a los informes. Y lo que es más importante, se va a transar 25% la demanda de hidrógeno global ya para el año 2050. Se va a comerciar a nivel mundial. Y lo que queremos aprender más es esta exportación de hidrógeno verde, cómo está distribuido entre distintos exportadores potenciales, incluyendo Chile. Chile, Brasil, Argentina. Me reuní con delegados de Colombia en Corea, en Seúl. Tenemos una gran reunión H2 en Corea. Cientos y cientos de personas visitando Seúl. Me reuní con delegaciones de Colombia y su argumento era básicamente ambicioso. Colombia está buscando 800.000 toneladas de exportación para el año 2030. Hay que ver cuánto puede exportar Chile. Escuchamos del ministro, tienen el plan, ¿verdad? Claramente destacado. Así que hay competencia. Hay competencia. Corea tiene que estar conectado a los fuentes de suministro más óptimas y estables para el largo plazo.
Cuando estuvimos en Chile, listamos 40 proyectos distintos que están bajo desarrollo hoy en Chile y tenemos ahora una lista corta y después los mapeamos. Esto es lo que hicimos en febrero. Algunos están en etapa formativa, algunas ya están en un formato atractivo, pero el tema es que tenemos que importar hidrógeno en amoníaco verde comenzando el 2025. Este es el problema. De acuerdo a nuestro mapa de ruta y plan, tenemos un compromiso con la sociedad internacional en reducción de carbono, reduciendo 37%. Así que el hidrógeno verde para ese año tenemos que importarlo, por eso calculamos la demanda, las importaciones, y de acuerdo a esto, la importación tendrá que comenzar el 2025, que es distinto en los tiempos de producción. Por el lado chileno, hay que importar todo el año. Ese es el problema que encontramos. Esto va a ser una cifra interesante. Esta cifra es de 2022 del informe, que es uno de los últimos informes. Y aquí la cantidad de nivel de exportación bajo carbono, 12 millones de toneladas. Y esto se divide entre las distintas regiones como esta. En Latinoamérica está por debajo es más de 3 millones de toneladas. De esta, Chile aproximadamente 1,7, un poco menos de 2 toneladas. Y Argentina y Brasil. Y después tenemos una gran parte de exportación que se espera de Australia, 2,7, 2,8 millones de toneladas, y después Europa, hasta Europa. Después África, este es países Marruecos, quizás Namibia también, Egipto. Lamentablemente Marruecos fue golpeado por un terremoto. Y Norteamérica y Medio Oriente en azul. Como importador, como país importador. Como saben, el producir hidrógeno verde en Corea, Corea del Sur, no tiene sentido. Por eso estamos buscando para ver cuál va a ser el mejor calce para Corea. Y por eso buscamos y vemos Chile. En términos del desarrollo de hidrógeno aguas abajo, hay muchos cambios en Corea también. Como había dicho, va a haber un gran aumento en demandas de hidrógeno para el año 2050. Ahora, si recuerdo bien, para el año 2050 la cantidad de consumo de hidrógeno en Corea va a ser aproximadamente 27 millones de toneladas. 27 millones de toneladas. De esto, la generación de energía en sí es 2,7 millones de toneladas. La producción de energía, 80% se debe importar de esta generación energética. 80% se debe importar. Ahora les voy a dar un ejemplo de cuánto vamos a necesitar hidrógeno. ¿Conocen la empresa Pasco? Pasco es una línea de negocio muy diversa. Una de las líneas
originales era la fabricación de acero. Fabricación de acero. PASCO, como fabricante de acero, PASCO en sí mismo, para el año 2030, para cambiar a DRI, PASCO necesita 7 millones de hidrógeno. Una empresa, solamente una empresa, requiere 7 millones de toneladas de hidrógeno. Esto muestra cuánto Corea requiere hidrógeno, mucho hidrógeno requerimos, y mucho de eso se tiene que importar. Es así como Corea del Sur hace una gran diferencia en términos de comercio mundial de hidrógeno. Esto puede significar mucho en las exportaciones de Chile, la estrategia de Chile. Yo vi el mapa de ruta de Chile de 3 pasos. Tenemos que alinearnos, tenemos que estudiar las formas en que la estrategia y mapa ruta de Chile alinea y crear un alineamiento entre la estrategia de Chile y la estrategia de importación de Corea. Eso tenemos que hacer, alinear la estrategia entre Chile y Corea, no solamente con Chile, porque obviamente necesitamos mucho. Necesitamos una mayor diversidad, como Australia, por ejemplo. Había una noticia de PASCO, del holding de PASCO, que tiene un acuerdo cuantioso con crear una gran planta en Oman, Medio Oriente, una planta de hidrógeno. Así que vamos a ver algo como esto. Probablemente a futuro vamos a ver mucho más de Corea. Así que en términos de la estrategia hay 2 hitos importantes. El 2019, bajo el gobierno anterior, la administración anterior, estaba comprometido con hidrógeno. En ese tiempo, 2019, se creó un gran plan de implementación y después el gobierno cambió. Mayo 2023, llegó el presidente Yoon, el nuevo presidente. Afortunadamente, este nuevo gobierno, a pesar de sus diferencias y desacuerdos con la administración anterior, hay un acuerdo sobre el hidrógeno. Por lo tanto, este gobierno actual está redoblando los esfuerzos sobre la estrategia de hidrógeno, lo que son buenas noticias. Este gobierno llegó con una actualización de hidrógeno, y si lees esas actualizaciones, hay nuevas cosas en el documento. ¿Qué es nuevo? El gobierno anterior, en cuanto a hidrógeno, el gobierno anterior estaba limitado en su estrategia a movilidad y venta de combustible. De eso se trataba la estrategia de Corea. Pero este gobierno está tratando de expandirlo en aguas abajo para incluir de energía, pero también amoníaco, mezcla de amoníaco, mezcla de hidrógeno con carbón y gas. Tenemos un objetivo de mezcla para el 2030 de 20% hidrógeno con carbón o gas. El 2040, 50%. Tenemos objetivos cada década. Así que este es un nuevo cambio muy importante. La
generación de energía mediante amoníaco y hidrógeno. Otra cosa que mencioné sería la fabricación de acero, muchos cambios en la fabricación de acero. Tercero, los equipos de acarreo, grúas, horquillas, van a utilizar esto y vamos a ver transporte también que utilice hidrógeno como buses, grandes buses, camiones. Hay discusiones y políticas de implementación de cómo podemos utilizar hidrógeno para estos vehículos. Estos son nuevos cambios. Muchas gracias por su tiempo y si tenemos tiempo puedo tomar preguntas. Muchas gracias. Dr. Kim. It's been very, very interesting. Muchas gracias, doctor Kim. Muy interesante escucharle, especialmente escuchar que tiene que comprar tanto hidrógeno. Espero que escoja a Chile para hacerlo. Así que voy a darle la palabra al ministro, que tiene que irse en un minuto, pero me gustaría que él reaccione a lo que usted propuso de alinear ambas estrategias, la de Chile para vender hidrógeno a futuro y la de Corea de comprar hidrógeno, y que Chile puede ser uno de los mayores vendedores de hidrógeno, como mostró en esta gráfica, y espero que nos posicionemos. Si puede comentar un poco de lo que acaba de contarnos el doctor Kim sobre ambas estrategias, la estrategia nuestra de producir y vender hidrógeno y la estrategia de Corea, que necesita comprar una cantidad impresionante de hidrógeno y que podría suplirse con nuestra producción. Sé que usted estuvo en Corea hace poco, sé que se conocieron con el doctor Kim, no sé si quién nos puede aportar un poco más, ministro, de su visión sobre esto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, son estrategias complementarias, ¿no? Desde un país productor a un país biogerente, por así decirlo, a un país demandante. Creo que también es similar en el sentido que si se fijan, también son demandas del sector privado, ¿eh? Lo que está haciendo el gobierno coreano es parecido a lo que está haciendo el gobierno chileno, en el sentido de coordinar la acción del sector privado, que obviamente, como son competidores, enfrentan problemas de coordinación. Creo que desde la perspectiva del gobierno, el principal desafío, que es un desafío que estamos trabajando con el gobierno coreano, es trabajar de la manera más rápida posible en certificación, y que efectivamente el producto disponible sea un producto que sea, digamos, aceptable cadena arriba. Al final del día, el hidrógeno para nosotros es un producto de exportación, pero digamos para los industriales coreanos es un insumo en su proceso productivo. Lo que ellos necesitan es que a su vez, lo que sea que estén generando, ya sea para movilidad, si es combustible, digamos, o para procesos industriales, el trayecto en el caso de la movilidad, el producto en el caso del proceso productivo, puedan certificarse a su vez como bajos en emisiones o cero emisiones. Y para eso es muy importante que tengamos, digamos, estándares de certificación internacionalmente aceptables, mutuamente aceptables. Y desde una perspectiva más de sector privado, más productiva, creo que a medida que vamos teniendo más clara la demanda, uno de los principales cuellos de botella que enfrenta la industria del hidrógeno hoy día es que los fabricantes de electrolizadores están de alguna manera sometidos a la incertidumbre de la demanda internacional, ¿sí? Entonces, tienen que comprometer mucho capital para agrandar sus líneas de producción y aumentar la producción de electrolizadores sin saber bien del todo cuánto y dónde va a ser necesario ese producto. Entonces, a medida que vamos teniendo más clara la demanda industrial y la demanda de movilidad, que son las dos grandes
que son las dos grandes fuentes de demanda en el mercado internacional. Entonces ese cuello de botella se va, digamos, se va solucionando, muy importante desde esa perspectiva lo que está haciendo Corea. Y por otro lado, esta demanda en algún momento va a ser parte de, digamos, de los equilibrios del mercado internacional, del comercio internacional. Pero en unas primeras etapas es muy importante lo que haga el gobierno a la hora de poner metas de movilidad y metas de producción, digamos, que son lo que permite efectivamente estabilizar esa demanda y ir solucionando los problemas que genera esa inestabilidad de demanda. Así que no solamente son complementarios, sino que es muy importante lo que está haciendo Corea, los esfuerzos que está haciendo Corea, tanto por avanzar en una certificación que sea mutuamente aceptable, como por darle mayor estabilidad a esa demanda industrial, digamos, de tal manera de que los problemas de coordinación que suceden aguas abajo a nivel de producción, especialmente con los fabricantes de electrolizadores, no sean un obstáculo para la velocidad con la que se despliegue la industria. Con eso me tengo que despedir, así que les agradezco mucho la invitación y espero que nos sigamos viendo pronto. Muchas gracias, ministro, muchas gracias por su tiempo, por contarnos un poco sobre esta industria tan relevante para nuestro país. Tenemos muchas expectativas en lo que está haciendo el gobierno. Nos alegramos que haya una visión de Estado y con colaboración público-privada también, que no hablamos mucho de eso, pero sabemos que está detrás de todos los planes que tiene el gobierno. Y también esperamos de que efectivamente seamos los principales vendedores de hidrógeno para Corea. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Nos vemos en pronto. Doctor Kim y Manuel, ¿se pueden quedar 2 minutos para hacerle, aunque sea un par de preguntas? Is it possible for you to stay a couple of minutes, Dr. Kim? Sure. Sí, Okay, claro. thank you so much. Ok, muchas gracias. Para Dr. Kim, I'm going to say it in Spanish. I hope the interpreter can traduce it properly for you. ¿Qué criterios prioriza Corea a la hora de adquirir hidrógeno verde? ¿Van a ser las certificaciones que mencionó el ministro un diferenciador relevante en las decisiones de compra de Corea frente a otros competidores? Well, Bien, creo que la prioridad número 1 va a ser el tiempo, 2025. Y después la cantidad. Tiene que ser al menos 5 millones de toneladas entre 2025 y 2026, 2027. Segunda prioridad. Queremos firmar acuerdos a largo plazo con participación activa, de participación de capital. Tercero, nos interesa más el cumplir los estándares. ¿Por qué? Los estándares tienen que ser el que vamos a utilizar. Estos 3 son los importantes. Muchas gracias, Dr. Kim. Hay otra pregunta para usted. En las preguntas, ¿planea importar metanol? He visto muchos países europeos invertir en metanol, derivado de hidrógeno. Esto se va a utilizar en vehículos, pero principalmente puede ser un mercado nicho para, por ejemplo, grandes transportes como aviones y barcos. En este momento hay un interés porque los diarios de Corea informaron acerca de metanol y el uso y aplicación en industrias está en la etapa incipientes, que los diarios empezaron a informar sobre esto. Ok, muchas gracias, Dr. Kim. Tengo una pregunta para Manuel. Desde el punto de vista de la permisología y el desarrollo de infraestructura de apoyo, incluidas las redes portuarias, ¿qué experiencias destacarías en la región APEC y por qué? Este es uno de los grandes escollos que tiene Chile por ahora y hay una pregunta acá efectivamente en el chat que dice
cómo se relaciona toda esta estrategia energética chilena con el desarrollo portuario, sobre todo en el caso de Chile, la zona norte y austral del país. ¿Qué experiencias hay en APEC sobre este tema? ¿Cómo se ha enfrentado? Manuel, si nos puedes compartir. Sí, primeramente quisiera enfatizar que es uno de esos, todavía, una de esas brechas que todavía tenemos que cerrar en cómo adaptar la infraestructura adecuada para poder no solamente tener puertos, sino también embarcaciones que puedan generar esta comercio, ¿no? Esta exportación, importación de hidrógeno. Existen, por ejemplo, ahorita pensando ahora mismo en visiones de Corea mismo, de que están desarrollando algunos hubs y hay ciertas áreas que están tratando de ya, es una visión un poquito más de mediano, largo plazo, de adecuarse. Singapur también tiene una visión similar. Creo que Singapur, porque es esencialmente un hub energético, también están comenzando a pensar estrategias de cómo ir adaptándose para poder capturar esta potencial desarrollo de un comercio y de exportación y exportación de hidrógeno. Actualmente, en este momento, no tengo mapeado totalmente proyectos que ya se hayan iniciado, digamos, de modernización de puertos para ya comenzar a importar, exportar hidrógeno, por ejemplo, pero sí, también otros puntos que estoy pensando es Estados Unidos, en varias zonas también ya hay una especie de plan o estrategia que se están tratando de armar, otra vez con esta idea de desarrollar hubs que van a ser utilizados para comercio. Um, o sea, sí existen planes, sí existen, ya hay ciertos lugares que ya han identificado la necesidad de trabajar en ello, pero proyectos actualmente no tengo conocimiento que se estén Muchas gracias. implementando. Sí, muchas gracias, Manuel. Y aprovecho a preguntarte también, ¿qué experiencias destacarías entre las economías de la región de APEC como casos exitosos de posicionamiento internacional de hidrógeno verde? Ya que si vamos a ser un potencial productor y vendedor de hidrógeno verde a nivel mundial, ¿qué estrategias tú recomendarías que nosotros pudiéramos mirar hoy que ya sean exitosas, si es que existe alguna que se pueda destacar en la región de APEC, de acuerdo a lo que tú has visto? Ah, esa es una pregunta bastante difícil porque tendríamos que definir cuál es la definición de exitoso. Hay que tomar en cuenta que todo esto es una industria naciente, entonces hay mucha todavía camino que recorrer para consolidar ciertos resultados que nos digan, definitivamente ha sido una ah, acción correcta. Yo sé, por ejemplo, que Chile inició con una visión bastante ambiciosa y que probablemente el paso del tiempo ha ido en cierta medida refinando esta visión, pero hay que tomar en cuenta que son en cierta medida, sobre todo en la región Latinoamérica, han sido los pioneros y el tener una visión siempre es importantísimo porque esto ayuda a tener un norte hacia el cual dirigirse, ¿no? Eh, Ahora, yo siempre cuando hago algunas discusiones con en otras economías, yo menciono Chile por esta idea, por tener una visión clara, una estrategia. Al final, mientras uno va avanzando, va encontrando ciertas hechos que van a terminar ya definiendo ya totalmente cuál debería ser realmente la visión. Pero, por ejemplo, algunos procesos como o algunos problemas como los cuellos de botella que podría ser por los electrolizadores o como usted indica sobre el problema portuario, tienen la capacidad para generar ese tipo de comercio es algo que se está viendo a nivel internacional y que es algo que, digamos,
se está aprendiendo, hay que identificar también estos problemas. No tenemos suficiente barco para hacer ese tipo de acciones. Y obviamente ustedes enfrentan esos problemas por haber sido los primeros en haber desarrollado una visión. Entonces, yo creo que lo exitoso, lamentablemente, todavía estamos por ver, pero yo creo que Chile tiene, por lo menos haciendo un camino, están adelante. Esa es mi opinión personal. Que nos alegra saber eso, Well, Manuel. to me, Please, Dr. Kim, absolutely, go ahead. Adelante. oh yeah, to Sí, me, I think para to mí, predict, how para global predecir hydrogen market cómo el will mercado evolve, global de hidrógeno va a like rocket evolucionar, science, es very como difficult. ciencia de Predictions cohetes. really Es depending muy on difícil como different predecir countries. And dependiendo de los distintos if you ask países. geopolitics Si no es will la be very geopolítica involved. claramente está Geopolitics, you have involucrado. many Si no other es countries geopolítica, hay facing muchos problems in the world, otros eh, and also pro- producing hydrogen problemas o desafíos económicos. environmental impact. Al producir hidrógeno va a haber un I think we impacto need to ambiental, pass así que tenemos que many pasar more hurdles to be muchas más getting desafíos where we para obtener y dream llegar about a donde hydrogen, estamos, final especialmente destination. This destino applies final. to Chile. This applies to many other countries, potential exporters Esto across aplica a the, Chile, especially in the African region, especialmente a regiones de also África. Southeast Asian region. eh, So many eh, hurdles we have Hay to get muchos, over. digamos, desafíos que tenemos que sobreponernos. And Claro, claro. especially the fact that we haven't Especialmente from el hecho how we're going to transport de the que no hemos different visto cómo vamos a hydrogen, transportar not este only the hidrógeno. imports, but what is the way to transport this. ¿Cuál es la forma de transportarlo? What do you Señor think Kim, about the Chilean strategy ¿qué in piensa de la hydrogen? estrategia de Is it Chile de adequate hidrógeno? ¿Es not to lose adecuada para not no not to lose perder a placing market because Very el ambitious, mercado? Muy okay. very ambicioso, ambitious, muy ambicioso. and I think your renewable, capacity potential. That's a basic, right? That's Así basic. que la capacidad Everybody es lo knows. básico, But policy will be todos lo important. saben. La Second, política, maybe political, support conditions will be very important. condiciones de apoyo, Stable, estabilidad, condiciones employment, estables, social aspects will be los very aspectos important. políticos sociales, eso va a ser And importante. Y, besides, I think you have a very good plan. y hay un buen Very plan, compelling in terms of 2025, 2030, 2035. I know especialmente that. 2020, 2025. You have a goal Para 2025 hay una meta, at least global top or second al menos, de exporter. ser el mayor exportador o número I 2, think that will ¿verdad? come Sí, true. creo que eso va a ser cierto, eso I se va a hope so. realizar, espero que sí, We do ¿verdad? so as well. Nosotros también, that we que would achieve this seamos goal, definitely. Sure. esa meta, que And it tengamos seems esa like meta the way that y it's been handled till now, that la it's forma que been ha a sido state policy issue. realizado hasta Seems ahora that we are at least es going algo away, donde that estamos solve part bien of the political posicionados problems if we see this as y a state issue especialmente rather si lo than vemos como un one tema that has to do estatal with que the tiene que government ver con in el Chile. gobierno. So we hope that definitely Así we make the que best of this advantage that we espero have que technology, as tomamos Manuel just mentioned, and that we have ventaja the de plan, esto. Comenzamos and we hope antes, that como we dijo can Manuel, achieve our goals. y Um, esperamos cumplir las this is metas. also the time for the También hemos webinar, logrado el tiempo de este webinar en webinar. español. Muchísimas gracias a ambos, Dr. Kim y Manuel, por haber estado con nosotros. Ha sido un honor. Thank Ha sido you. muy, muy interesante escucharlos. Esperamos poder tenerlos en algún otro webinar. A lo mejor, Dr. Kim, lo vamos a invitar a hablar sobre hidrógeno verde y geopolítica, que es muy interesante porque tiene esa arista que no habíamos visto y de verdad es un tema que puede ser muy interesante. Les agradecemos mucho y esperamos tenerlos pronto en otro webinar. Gracias a nuestra audiencia también por la lealtad y la paciencia hoy día que tuvimos problemas con el timing, que no es usual en nosotros. Tratamos de que algunos de los panelistas también les contestaran las preguntas directamente. Algunas fueron así, las otras esperamos que se hayan contestado con las presentaciones.
Muchas gracias a ambos y nos vemos pronto. Thank you for having me. Bye bye. Thank you, Muchas Mr. gracias. Chao, chao. Gracias.